el aplastante triunfo del Frente de Todos, la derrota impensada por propios y ajenos. Habló por el tamaño, ¿no? Por los 15 puntos que le saca Alberto Fernández, por eso yo recién me refería, antes de ir a la pausa, a este tema diciendo, ya hay un presidente electo. Y hay un gobernador de la provincia de Buenos Aires electo. Y ya en un minuto vamos a tratar de desmenuzar algunos de los motivos que han derivado en este resultado electoral. Uno de ellos, vengo insistiendo desde hace tiempo, el bolsillo, el salario, la heladera o como se quiera llamar, en definitiva la economía, pesando mucho más que otros factores como la corrupción, la lucha contra el narcotráfico, la institucionalidad, las mafias, que eran los eslogan del gobierno. Y el voto vergonzante, que con el resultado opuesto es mucho más fácil, con el diario del lunes, pero no terminó siendo un voto vergonzante, un voto a favor de Macri. Bueno, y otras cuestiones que ya hablaremos, además de insistir en la estrategia que se pensó cuando Cristina ese sábado nos sorprendió a todos, desplazándose ella a un segundo lugar y dejándolo a Alberto Fernández en el primer lugar como el candidato a presidente. Esa movida, esa estrategia le funcionó a la perfección. Permitió sumar a mucha gente más, permitió sumar a los gobernadores, permitió romper el techo que tenía Cristina, bueno, y todo el peronismo unido termina ganando. Hoy la elección de Alberto Fernández es casi idéntica a la suma de Scioli más Massa en el 2015. Eduardo Fernández, primer candidato a diputado nacional del Frente por Todos, del Frente de Todos en Córdoba. Gracias por venir, Eduardo. ¿Cómo estás? No, gracias a vos por invitarme. Un gusto tenerte. Te tuvimos... Con la voz no me estoy haciendo el actor de telenovela, sino que me he quedado sin voz. Me imagino, pero no, agradezco siempre tu deferencia. No, por favor. En un día, el día después es muy difícil tenerlos por el trabajo, por el cansancio, por las actividades, por las reuniones, así que muchas gracias por tu presencia. Pero vine sobre todo porque sigo pensando en las pymes y lo del día después también me inquieta, así que es bueno conversarlo, ¿no? Complicado por lo que está pasando con el dólar y la consecuencia, el impacto que esto tiene en toda la economía. En toda la economía tenemos tarifas, combustibles dolarizados, pero también los principales alimentos de la canasta familiar a ser susceptible de exportación sin ningún tipo de instrumentación de precios para el mercado interno, significa para los que tenemos harina que la tenés que cuidar como si fuera oro, porque no sabes el precio. Y también en los insumos difundidos. Entonces esta mañana los primeros mensajes que me llegaban de los empresarios era justamente la suspensión de ventas de grandes empresas con los insumos difundidos, aún antes que se abriera el mercado cambiario. Ya a esta hora, cerca del mediodía, ya estaba extendido esto y pasaba con el acero, con el cemento, con los granos. No hay precio, no hay referencia y la gente se cuida y no vende. Hay casas de repuesto de automotores que han cerrado también, porque no saben el precio. Muy complicado. ¿Imaginás, lo ves en las próximas horas, en los próximos días, a Alberto Fernández con Macri, a Macri con Alberto Fernández, en una especie de búsqueda de calma, de tranquilidad, de gobernabilidad, de traspaso? Mi opinión particular, por supuesto, Alberto y su equipo está pensando, no tuvo tiempo de descansar esta mañana, es decir primero que le corresponde al gobierno, que está en legítimo derecho hasta el 10 de diciembre a cargo del Poder Ejecutivo tomar las medidas. El Estado tiene y puede tomar medidas. Lo que pasa es que sigue tomando las mismas de su concepción, es decir, aumentar la tasa de interés al 75% no es solución. Y no hay tranquilidad, pero no por lo que vaya a hacer en el futuro Alberto Fernández, sino porque hay muchos capitales especulativos que son a los que se le ha dado el poder sobre el mercado cambiario
y el financiero, y se ha desmadrado por una ley, un juego de intereses y que ha privilegiado la especulación. Es decir, el sistema financiero no está perdiendo, el problema son los ciudadanos de a pie, sea clase media, trabajador o jubilado, que puede ver licuado su salario en menos de una semana, los pequeños empresarios que no tienen espalda ni capital de trabajo. Y fíjate vos, yo la última semana de recorrido estuve en Pauni, estuve en varias fábricas metalmecánicas y sobre todo vinculadas, yo creí que andaban mejor y me contaban por qué tenían problemas vinculados a la maquinaria agrícola, también todos con problemas. Me reuní con los empresarios y en algunos casos los empresarios me llevaron a hablar con los trabajadores para ver alguna perspectiva. Y todos nos decían de las dificultades. Y si esto no se tranquiliza, hay pocas empresas que tengan capital de trabajo para soportar estos vaivenes tan profundos. Así que espero que el gobierno tenga la responsabilidad de actuar. Tiene las herramientas necesarias, siempre hay herramientas como en cualquier lugar del mundo, y la responsabilidad, Alberto Fernández ha venido diciendo concretamente qué es lo que va a hacer. Ya estuvo reunido con la delegación del Fondo Monetario Internacional, con su enviado, y le dijo que vamos a honrar, pero en base a que podamos pagar, que seguramente va a haber que reprogramar pagos de deuda con un compromiso firme. Que los equilibrios fiscales no pueden estar sometidos a bajar en algunos renglones y aumentar lo que sea pago de intereses, es decir, es un equilibrio fiscal ficticio. Ha dado seguridades de devolver el sistema financiero para los sectores productivos y de reactivar el mercado interno. La verdad que cuando se atenta contra eso uno dice qué intereses representan y es el gobierno el que tiene que ponerle algún freno, y seguramente si hay una propuesta de corresponsabilidad, seguramente como hemos venido haciendo hasta ahora, como lo hemos hecho con el gobierno provincial, es buscar la mejor forma para que los que menos tienen, los que producen y trabajan, no paguen el costo, porque el problema no lo van a tener el que puede a través de un teléfono, una máquina, transferir fondos. Lo tiene el que tiene un sueldo o el que tiene una empresa. Sin duda. Bueno, hablemos un poco de Córdoba, que junto con la ciudad de Buenos Aires son los únicos dos distritos donde gana Cambiemos, pero ustedes, a pesar de ese triunfo, han hecho una muy buena elección en Córdoba. Sí, triplicando prácticamente la última elección nacional. Creemos que en octubre vamos a andar mucho mejor porque arrancamos medio tarde, hasta que organizamos la lista, vos sabés que el Frente de Todos son 15 partidos políticos y más de 108 organizaciones territoriales. Así que hubo que explayarse, ese es el trabajo que también como jefe de campaña me correspondía. Pero después de la primera visita de Alberto, el 18 de julio, con el acto de Hindú, ahí vimos que empezaba a moverse el termómetro respecto a las adhesiones. Hemos tenido muchísimas adhesiones de sectores sociales y el desafío nuestro es, agradeciendo el acompañamiento que hemos tenido, es corresponder a esa responsabilidad, actuando con responsabilidad. ¿Qué hicimos? Yo creo que vos, apenas se supo que iba a ser candidato, te dije, no vamos a cometer ninguna agresión. A la gente hay que hacerle creer en la política. Lo principal para hacer creer en la política es que hables de política y no del otro, o subestimes o insultes a otra persona. Eso no te trae ningún voto, sirve para el folclore. Y nosotros empezamos a decir qué es lo que hacíamos, qué es lo que privilegiábamos, qué nos permitía mirar en la cara a los cordobeses y a las cordobesas,
y en ese corto lapso de 20 días hemos recorrido una parte de la provincia, nos disponemos en octubre a hacerlo totalmente y nos encontramos también con sectores del radicalismo y del justicialismo que nos han acompañado en pueblos, localidades, barrios. Así que me parece que es indispensable que en la próxima contienda electoral, en octubre, en definitiva, donde son las elecciones, una vez ya conocido quiénes son las fuerzas que están, sigamos con los brazos abiertos ofreciendo esto, y que es una elección muy importante como para estar en chiquita, que después se podrán solucionar otros debates, pero que tenemos que llegar a octubre pensando en los cordobeses y cordobeses, y más aún con lo que sucedió hoy. Entonces, brazos abiertos, llamamos a los justicialistas, al Partido Justicialista, que repiense su posición, es el único partido, excepto Salta, que está integrando hasta ahora una fórmula presidencial, y que acompañe, como el resto de los argentinos, que muchos radicales también lo hagan. Va a ser, cuando podamos hacer los análisis y analicemos los cortes de boleta, vamos a ver que la población ha optado, ¿no?, por combinaciones que parecen bastante improbables que desde la política la hagamos nosotros, y ellos con su percepción de la realidad lo han hecho. Además de decir que no es una mala elección de Macri, es una elección lógica de un mal gobierno de Macri. Y eso tiene distintivos. Ahora, aumenta la responsabilidad nuestra en ofrecer seriedad, tranquilidad en este sentido, e invitar y conversar con todas las fuerzas políticas, nos hayan o no nos hayan votado, fijando criterios y prioridades que nosotros las hemos establecido durante el proceso de las PASO. Las vamos a ratificar y profundizar de aquí a octubre, porque hacen falta más precisiones y las vamos, seguramente los equipos lo van a ir haciendo. Me interesó mucho una respuesta que diste cuando esta mañana un periodista, Claría, concretamente te preguntaba por la relación del kirchnerismo con Córdoba a partir de todo lo que pasó en su momento, mientras gobernaba el kirchnerismo, y en Córdoba sucedieron hechos como el amotinamiento policial y demás. Porque vos ves otra etapa, lo venís insistiendo. De hecho, Alberto, cuando vino desde la primera vez, pidió disculpas a los cordobeses. Ves otra etapa en la relación del gobierno nacional con Córdoba, a pesar de que Córdoba votó distinto. Yo digo que todos, lo hacemos en la vida diaria. El que tiene un comercio, una empresa, le fue mal o hizo mal algunas cosas y quiere seguir en esa actividad, lo que hace es decir, bueno, no tengo que repetir lo que hice mal, pero miro para adelante. Y hoy me parece que es el momento de ver para adelante, porque estamos en una compleja situación internacional, complejísima, en medio de una guerra económica, porque vos apenas pasás las hojas de política, te introducís en lo que es política internacional o economía, exige que haya un gobierno con planes claros con respecto a su inserción internacional, que aparezca con más claridad. Hay empresarios que estaban exportando, yo he visitado 2 empresas que estaban exportando y con estos costos ahora no pueden exportar, encuentran incertidumbre, y ver que esto ha reconfigurado hasta el espacio latinoamericano. Muchas empresas a las que no le va mal, que eso es peor todavía, están dispuestas a irse a Paraguay. Bueno. Una de Río Cuarto, no puedo dar los nombres, pero empresas que hacen bien, pymes, pero que hacen bien las cosas y no están dispuestos a estos altibajos. Entonces, decimos es tan serio el asunto porque estamos hablando de puestos de trabajo, que se ha destruido 250.000 de puestos de trabajo, que queriendo o no aumentó el empleo estatal en vez del empleo privado,
que el sistema financiero está calzado con delicadas normas de equilibrio, lo escuchábamos a Simonella, que es lo que significa tener políticas claras al respecto, que en política de endeudamiento se está cerca de límites muy peligrosos, que lo tenemos que ver entre todos, para que no lo paguen los que menos tienen, sino cómo reconfiguramos el pago de las deudas en la medida de las posibilidades, y podríamos seguir agregando. Vos fíjate que en estos días perdió intensidad, por ejemplo, lo de la justicia, ¿no? Desapareció, pero también necesitamos revalidar y tener un sistema judicial creíble, porque en general los argentinos le creen poco al Poder Judicial. Tenemos muchos deberes por hacer, el Parlamento tiene que jugar su rol, el Ejecutivo el suyo, y hay mucho por hacer, y lo tenemos que hacer entre todos, porque vos venir a la política para criticar, hacer arenga, la verdad que lo hacemos en los actos, nos entusiasma. Soy medio jetón yo en los actos, dice que son dos tipos distintos, pero siempre he sido, cuando he tenido función de legislador, de director del SERP, he cumplido las funciones, y creo que si cada uno cumple las funciones con lealtad, es posible enderezar esta Argentina, y no importa de qué partido venga. Ha sido un gusto tenerte, Eduardo. Seguramente, ojalá podamos seguir conversando de acá al 27 de octubre. Y ya con proyectos y ya algunas de las cosas que me han tirado pequeños productores y empresarios, muy interesantes. Qué bueno. Si le prestáramos el oído más, se quejaban de eso con Sica, que los oía pero no los escuchaba. Hay que escuchar un poco más a los empresarios.